Buenos días compañeros. El día de hoy vamos a exponer el ordenamiento territorial en Colombia respecto de los municipios. Nuestro grupo está compuesto por Lina María Castro, Héctor Fabián Riaño y quien les habla, Jonathan Duque. Eh, Hagamos una breve introducción al tema. Empecemos por definir qué es ordenamiento territorial. Básicamente, ordenamiento territorial es un plan que se lleva a cabo por una sintonía político-administrativa entre la población, el territorio y el gobierno. La planeación es una técnica que, como la arquitectura, ordena espacios. Este ejercicio de ordenamiento territorial correlaciona básicamente tres elementos. El primero es el territorio, el segundo, el uso de la tierra y el tercero, la administración pública. Entrando así, refirámonos entonces al ordenamiento territorial político-administrativo, el cual tiene sus bases en las entidades territoriales. Ahora, ¿qué son las entidades territoriales? Básicamente son parcelaciones de territorio. Tienen que estar definidas legislativamente. Entonces, la Constitución Nacional, en su artículo 286, las define de la siguiente manera. Son entidades territoriales. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá darles de carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en términos de la Constitución y de la ley. Así, básicamente nosotros estamos constituidos en un país, un departamento y en algunos casos, como en el nuestro, en este momento, en un distrito, o como otras personas que se encuentran ubicadas en municipios, corregimientos o veredas. Básicamente, el ordenamiento territorial en Colombia se encuentra determinado en la Constitución y la Ley Orgánica de Ordenamiento. Las disposiciones se encuentran en la creación de planes de ordenamiento territorial regulados por la Ley 388 de 1997, la cual establece los parámetros bajo los cuales se desarrollará el ejercicio de autonomía de los diversos municipios ubicados en Colombia. Este plan de ordenamiento territorial básicamente se refiere a un plan de desarrollo. Ahora, hay otras leyes que han regulado en el tiempo los planes de ordenamiento territorial. Entre esos está el decreto ley 1333 de 1986, el cual fue reformado por el 388 de 1997. También tenemos la ley 9 de 1979, la ley 9 de 1989, la que quedó vigente después de la ley 388 del 97, y la ley 388 de 1997, y a partir de esta última, se establece el componente urbano del plan de ordenamiento territorial y distrital, el cual debe básicamente clasificar el suelo urbano, el suelo rural y el suelo en el cual se va a realizar la expansión urbana. El perímetro urbano no podrá ser nunca el perímetro de servicios. Entonces, antes de que un territorio municipal pensar en extensión, en crecimiento, debe garantizarse básicamente que habrá un perímetro en el cual se podrá garantizar los servicios para que se dé ese crecimiento. Entonces, basado en lo anterior, deberán señalarse las áreas de expansión para determinadas actividades, ya sean comerciales, residenciales, industriales, recreativas, y definir usos específicos. También tendrá que definirse índices, por ejemplo, el índice de ocupación, tipos y características de edificaciones en las cuales se podrán construir en ese espacio determinado y otras formas urbanísticas, básicamente. El plan de ordenamiento territorial está hecho para que en el momento en que se constituyan esas especificaciones y esas características en determinados territorios, pues el Estado o el municipio tenga las habilidades de garantizar tanto servicios públicos como, por ejemplo, infraestructura vial y de transporte, servicios públicos domiciliarios, disposición de tratamientos de residuos sólidos, tóxicos, peligrosos, los equipamientos de interés público y social, como por ejemplo centros docentes, hospitales, ancianatos, industrias contaminantes, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Básicamente, basado en lo anterior, se debe determinar también los espacios parques, los espacios para parques y los espacios de áreas verdes públicas. Ahora, miremos entonces qué tipos de planes de ordenamiento territorial existen. Básicamente, existen planes de ordenamiento territorial POT, los cuales van a
dar el plan de crecimiento para los municipios con más de 100.000 habitantes. Tenemos el plan de ordenamiento territorial básico o plan básico de ordenamiento territorial, el cual se da en los municipios que tienen entre 30.000 y entre 100.000 habitantes. Y tenemos el esquema básico de ordenamiento territorial que se da en municipios de menos de 30.000 habitantes. Así, se viene desarrollando por parte de la alcaldía, a partir de la aplicación del plan de ordenamiento territorial, un plan de revisión. Esos planes de revisiones pues básicamente tienen una vigencia, todos los planes de ordenamiento territorial tienen una vigencia. Entonces tenemos que un plan de ordenamiento territorial tiene un contenido estructural, un contenido urbano y rural y un contenido urbano y rural de ejecución a corto plazo. Entonces, tenemos que el contenido estructural tiene una vigencia de 3 periodos constitucionales. El contenido urbano y rural, que es de ejecución a mediano plazo, tiene una vigencia de 2 periodos constitucionales. Y el contenido urbano y rural, que tiene un programa de ejecución a corto plazo, tendrá una vigencia de 1 periodo constitucional. Cada periodo constitucional, tengamos en cuenta que está vigente durante 4 años contados a partir del inicio de la administración municipal. Derivado de eso, bueno, ya podemos saber entonces cada cuánto hay que revisar y reformar el plan de ordenamiento territorial, el cual básicamente podrá tener algunas reformas en cada alcaldía. ¿Cuándo se puede adelantar una revisión del plan de ordenamiento territorial? No necesariamente cuando se inicie el plan de ordenamiento territorial, usted tiene que ejecutarlo tal cual. Él puede estar sometido a modificaciones en el tiempo. Esas modificaciones en el tiempo se dan, uno, pues como ya vimos, por el término de la vigencia, básicamente, 2, por razones de excepcional interés público o fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, por ejemplo, está la declaratoria de desastre o calamidad pública, los resultados de estudios técnicos desarrollados sobre amenazas, riesgo, vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable. Por ejemplo, reubicación de barrios que están en zonas con riesgo de derrumbe o cosas así, y a partir de entonces de la reubicación de ese barrio, entonces habrá que reformarse el plan de ordenamiento territorial para que no se vaya a construir a futuro en esa zona. Básicamente, el ajuste del plan de ordenamiento territorial también puede deberse a otros planes de gobierno. Entonces, sacamos un ejemplo. Supongamos que el gobierno de Santos quiere construir muchas viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Esas viviendas de interés social requieren una ejecución del programa o de ejecución de presupuesto por el Ministerio de Vivienda, que tiene que regularse en determinado tiempo, y esas obras tienen que ser también entregadas en determinado tiempo. Así, por ejemplo, una alcaldía en determinado momento podrá recibir notificación de llegada de presupuesto nacional para la ejecución en viviendas de interés social. Así, la alcaldía tendrá que determinar unos territorios específicos para la construcción de estas viviendas de interés social, y tendrá que reformarse también, o deberá reformarse, el plan de ordenamiento territorial. Ahora, ¿cómo podemos promover y organizar la participación ciudadana en la formulación de la revisión del POT? Básicamente, el plan de ordenamiento territorial no es una carta cerrada, no es un documento cerrado. Él está sometido a, digamos, a la participación ciudadana. Se ha democratizado, se ha garantizado la accesibilidad mediante básicamente una adopción de un plan en el cual se mantiene que en un municipio podrán formarse organizaciones o agrupamientos en barrios o en zonas rurales constituidas por veredas, los cuales podrán hacer propuestas al plan de ordenamiento territorial, podrán formular planes o proponer planes parciales de acuerdo a las previsiones o autorizaciones del componente urbano del plan, y podrán ejercer acciones de veeduría, de control, de vigilancia respecto de la ejecución adecuada del plan de ordenamiento territorial. Ahora bien, cuando se empieza a formular un plan de ordenamiento territorial, tiene que seguir un plan. Este plan está regulado por una línea en el tiempo. Básicamente, dividamos esa línea del tiempo en 3. Básicamente está la etapa de formulación, la etapa de concentración y la etapa de aprobación. El tiempo de formulación depende de los recursos técnicos financieros del municipio, así como de la complejidad del territorio de su jurisdicción. No es igual hacer un plan de ordenamiento territorial en mi ciudad que es, por ejemplo, Neiva versus Bogotá. Bogotá es mucho más grande y requiere una estrategia mucho más compleja para la realización de un plan de ordenamiento territorial. El segundo es el Consejo del Gobierno, el cual analiza el proyecto de revisión del plan de ordenamiento territorial. Una vez completamos el tiempo de formulación y la revisión por parte del Consejo de Gobierno, terminamos la etapa de formulación y pasamos a la etapa de concentración. En la etapa de concentración, entonces vamos a iniciar una línea del tiempo, básicamente. Entonces,
vamos a tener una concertación que deberá darse por parte del gobierno municipal, el cual tendrá entre el día 0 y el día 30 para ejecutarse. Luego pasará la concertación de Junta Metropolitana, el cual tendrá el mismo plazo, es decir, tanto la concertación por parte del gobierno municipal como la Junta Metropolitana tienen el mismo tiempo, entre el día 0 y el día 30. Posteriormente, inicia la consulta democrática. Aquí es donde se le da el acceso de participación a la ciudadanía y se inicia, eso se desarrolla entre el día 0 y el día 60. Y el concepto de Consejo Territorial de Planeación deberá emitirse entre el día 30 y el día 60. Esa constituye las etapas de concentración. Perdón. Posteriormente pasamos a la etapa de aprobación. La etapa de aprobación se da primero porque el alcalde tiene que presentar el plan de ordenamiento territorial al Consejo Municipal. Eso tiene que desarrollarse entre el día 60 y el día 90. Luego tiene que desarrollarse la aprobación por el Consejo Municipal para la adopción del acuerdo, el cual tendrá 90 días calendario a partir del día 90 del inicio de la formulación del plan de ordenamiento territorial. Asimismo, tenemos que los documentos que surgen del plan de ordenamiento territorial van a pasar a un expediente, es decir, tanto el plan de ordenamiento territorial como los documentos que de allí deriven van a un expediente. Ese expediente se denomina expediente municipal. Estará conformado por el archivo técnico e histórico y por el sistema de seguimiento y evaluación. El archivo técnico y histórico estarán compuestos entonces por los documentos del plan de ordenamiento territorial, los estudios técnicos realizados para la realización o cambios del plan de ordenamiento territorial, los resultados o documentos que surjan de la regulación del plan de ordenamiento territorial, información del seguimiento que se le haga al plan de ordenamiento territorial y la información histórica de la planeación, es decir, allí también se van a encontrar los anteriores planes de ordenamiento territorial. También tenemos un sistema de seguimiento y evaluación, el cual estará adjunto a los documentos previamente mencionados. Entonces, el sistema de seguimiento y evaluación está constituido por la lectura operativa del POT, el seguimiento de ejecución del POT y un documento de seguimiento y evaluación del POT que básicamente reúne todo lo anterior. Así, entonces tenemos que, en concepto, un municipio es la reunión organizada de personas de un determinado territorio, las cuales cuentan con historia, cultura, objetivos y unas necesidades comunes que comparten. Es además la fuente de objeto y el lugar donde se hacen efectivos los derechos de ese grupo de personas, por cuanto entonces el Estado, a través de la Constitución, ha decidido que se configuren y apliquen todas las herramientas con las que fue dotado para satisfacer las necesidades de esa población. Básicamente, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas que allí viven y la ejecución de sus derechos en ese territorio. El municipio entonces corresponde a un territorio el cual puede ser urbana, que es básicamente la que nosotros llamamos como cabecera, y una rural, que es lo que se comprende como el resto del municipio. Básicamente el municipio es un estado, tiene población, tiene territorio, tiene leyes, tiene autoridades y tiene fines propios y comunes que todos deben respetar, que todos tanto los que se ubican allí como los que llegan, como los que se encargan de la ejecución en ese municipio, pues tendrán que respetar. Miremos la definición político-administrativa del municipio. Decimos que es una persona jurídica de derecho público instituido por la Constitución y reglamentada por la ley como entidad territorial de la República, en reconocimiento y para servicio de los derechos de una comunidad compuesta por un núcleo mínimo de población que ocupa permanentemente ese sector determinado del territorio nacional y que tiene capacidad económica para procurar, según su categoría, el cumplimiento de fines principales que señala la ley. Básicamente, entonces, tenemos que Colombia está compuesta por 1.112 municipios y tiene una forma de gobierno. Entonces, la forma de gobierno que tenemos registrada es el alcalde, el cual tiene un periodo constitucional de 4 años y se somete al acatamiento de las órdenes del gobierno central y su capacidad de obrar es limitada. Básicamente, de consultar las actividades a realizar y someterlas a la aprobación del gobernador. Así entonces, tenemos que el alcalde no siempre ha tenido periodos específicos que hayan sido, digamos, de 4 años. Entonces formulémonos la pregunta, ¿los alcaldes siempre han sido elegidos por periodos de 4 años? La respuesta es no. Desde 1988 los alcaldes fueron elegidos por periodos de 2 años. Luego el periodo se amplió a 3 años desde el 2004
Y los alcaldes actualmente, es decir, 2004, 2005 en adelante, se eligen por 4 años. Veamos entonces desde cuándo se eligen los alcaldes popularmente en la historia de Colombia. Básicamente desde hace 27 años, el 13 de marzo de 1988 se realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia. El acto legislativo 1 del 9 de enero de 1986 reformó la constitución política y estableció que todos los ciudadanos deben elegir directamente a los alcaldes municipales. Asimismo determinó que la primera elección de alcaldes tendría lugar el domingo de marzo de 1988, el segundo domingo de marzo de 1988. Ahora, ¿cómo se designaban entonces los alcaldes antes? Básicamente antes de 1988 los alcaldes eran elegidos por el gobernador de cada departamento, que a su vez era designado por el presidente de la República. Los alcaldes entonces actualmente son elegidos básicamente por voto directo, por democracia directa, y asimismo se igualó al periodo de los gobernadores, y perdón que me meta en tema ajeno, el cual también es por periodos de 4 años mediante el acto legislativo 2 del 2002, el cual se modifica los mandatos de los gobernadores también, que fue de 3 a 4 años. Básicamente el alcalde tiene un ente de control y regulador de poder, básicamente, que también forma parte de su equipo de gobierno, pero que también es una elección de democracia directa, que es el Consejo Municipal, el cual lo regula la ley 136 de 1994 y determina el número de concejales que puede tener cierto municipio, básicamente. Y eso a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cual básicamente lo determinará. Una pregunta curiosa básica. ¿Los habitantes de la isla de San Andrés eligen consejo municipal? Bueno, la respuesta es no. El departamento de San Andrés elige gobernador y asamblea, pero no alcalde ni consejo, porque San Andrés no es un municipio. Sin embargo, y contradictoriamente o extrañamente, Providencia sí es un municipio y por lo tanto allí sí se elige alcalde y consejo. Ahora, el periodo de concejal básicamente dura un periodo también de 4 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su elección y concluye el 31 de diciembre del último año del periodo. Bueno, entonces, asimismo, dentro de la organización política de un municipio y la organización administrativa, entonces tenemos una jerarquía. Cada municipio básicamente tiene un organigrama de una alcaldía. Entonces, yo les voy a exponer brevemente, por ejemplo, la alcaldía de Neiva. Básicamente está el despacho del alcalde en la parte superior y luego se desprenden de allí las 3 secretarías que son como las principales, las cuales son la Secretaría General, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Jurídica. Existen otras secretarías de forma paralela, como la Secretaría de Educación, Salud, Gobierno, Equidad e Inclusión, Cultura, Deporte y Recreación, Ambiente, TIC y Competitividad, Planeación y Ordenamiento, Secretaría de Vivienda y de Hábitat, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Infraestructura. Ahora, de esas secretarías, por ejemplo, se desprenden las direcciones. Entonces, un ejemplo, en la alcaldía de Neiva, de la Secretaría de Gobierno se desprende la Dirección de Justicia y la Dirección de Convivencia y Seguridad. Asimismo, de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento se desprende la Dirección de Prospectiva. Y esas 3 direcciones que les acabo de mencionar están reguladas básicamente por la Dirección de Rentas. Básicamente eso es una exposición breve de un organigrama de una alcaldía. No todos los organigramas de todas las alcaldías son iguales, es decir, el alcalde en su potestad y dependiendo de las necesidades del municipio puede modificar el organigrama. Sin embargo, hay que respetar ciertas estructuras básicas. Asimismo, se tienen que respetar los destinos de las carteras de los municipios, los cuales deberán salir de ciertos fondos y destinarse para ciertos proyectos, los cuales en algunas ocasiones no pueden ser modificados. Bueno, básicamente esa ha sido mi aparte. Quedan a cargo de la siguiente persona del grupo. Cordialmente, pues, les ofrezco disculpas por no poder ir, pero traté de hacer en síntesis un trabajo que fuera fácil de entender. Les agradezco mucho.